Rosemary también. Shock, conocen ustedes la fisiopatología prácticamente la misma, las etiologías también. Después hablaremos de la fisiopatología de las patologías respiratorias del recién nacido, para entender por qué se da la membrana hialina, la taquimia, el síndrome de aspiración meconial. Y la tercera parte es TORCH, EA, porque no la he traído. Es una clase muy corta y se la voy a enviar al delegado más tarde, pero no es, o sea, TORCH lo único que tienen que saber son los diferentes agentes, citomegalovirus, toxoplasma y qué te da cada uno de ellos. Así, es muy simple. Les voy a mandar como una memotecnia para que sea fácil la parte del examen, porque prácticamente todos comparten lo mismo. No se preocupen, es muy simple. Se los mando con audio para que no se haya problemas. Bien, entonces, el shock, como ya lo tienen claro, es un evento que ningún médico quiere ver en sus pacientes, cualquiera sea la edad, y fundamentalmente se basa en la disfunción circulatoria. Es aguda y al pasar esto no llega oxígeno a los tejidos, no llegan nutrientes a los tejidos y no puedes eliminar los desechos o las toxinas, producto del metabolismo tisular. Entonces no se puede satisfacer las demandas metabólicas y no puedes remover los productos de desecho. Fundamentalmente esa es la definición del shock. Y el shock puede estar compensado o puede estar descompensado o ser terminal. Cuando tú estás en shock, pero estás compensado, significa que tus órganos vitales están perfundidos, pero a expensas de mecanismos de adaptación contra el shock. Entonces tu cerebro, el corazón y tus suprarrenales están protegidas y les llega sangre y les llega oxígeno y nutrientes, pero para que esto pase se tiene que redistribuir el flujo y a otros órganos no vitales les va a llegar menos. Va a haber disminución del flujo urinario, obviamente cambia la perfusión periférica y estás con taquicardia. Entonces, un paciente, en este caso un niño con un shock, sea cual sea la etiología, compensada lo vas a encontrar con frialdad distal, con cianosis, taquicárdico, pero el cerebro fundamentalmente está protegido. Si la cosa sigue y no se hace nada, entonces ya pasamos a un shock descompensado. El problema es que en recién nacidos esto puede ser en minutos. En adultos a veces es un poquito, te da un poco más tiempo. El descompensado es que ya fallaron los mecanismos de respuesta, estos mecanismos neuroendocrinos. Entonces ya se compromete el aparato cardiovascular y cae la presión arterial. Entonces esa es la gran diferencia entre el shock compensado y el no compensado, que en uno la presión está preservada a expensas de mecanismos adaptativos y en la otra no. Entonces falla la circulación microvascular, hay deficiencia en entrega de oxígeno a los tejidos y de nutrientes, y también hay dificultad para extraer los desechos. Y el organismo entra en un metabolismo anaeróbico. Se libera calcio, acidosis metabólica, menor contractilidad del corazón y todo lo que ustedes ya saben que es el shock clásico. Comienzan todos los liberadores, se liberan todos los mediadores, enzimas, histaminas, citoquinas, todos los radicales libres. Factores de agregación plaquetaria, comienza toda la coagulación diseminada, empeora la función cardíaca, baja el tono vascular y el shock se hace más severo y permanente. Se encharcan los capilares, se reduce el volumen sanguíneo, sigue bajando la presión, viene toda la cascada de coagulación. Y esto te lleva a la falla multiorgánica, a las hemorragias y se pierde la presión oncótica. Entonces los pacientes se encharcan, están totalmente edematosos. El agua se sale fuera de los vasos sanguíneos, la presión cae a nivel sistémico, persiste la acidosis láctica, la isquemia por el metabolismo anaeróbico. Obviamente hay taquicardia, no hay llenado capilar, o sea, totalmente las uñas están sin respuesta. Y el flujo urinario podría llegar a la anuria. Cuando ya llegas al estado terminal o irreversible, ya no hay vuelta atrás, los órganos vitales se dañaron. Entonces, este niño ya no va a tener respuesta.
Y es lo que pasa muchas veces en las unidades intensivas, en este caso neonatales, en que se tiene que tomar decisiones, ¿no? Con todo el comité de ética, con la familia, con psicología, trabajo social, para decidir si se va a continuar o no. Desde el punto de vista de los tipos de shock, entonces tenemos lo mismo que ustedes conocen: el hipovolémico, el distributivo, el cardiogénico, obstructivo y disociativo. Pero lo que nosotros queremos saber es, cada uno de estos 5, cuáles son los mecanismos que lo llevan. Entonces, cuando hablamos del hipovolémico, obviamente este niño perdió sangre. Entonces hay una pérdida importante del volumen y eso baja la presión sanguínea y todos los mecanismos que se van a generar por el shock. Cuando hablamos del distributivo, el ejemplo clásico que van a ver en neonatología es la sepsis neonatal. En su estado avanzado te produce todas las sustancias vasodilatadoras de presión miocárdica y todas las injurias que se generan a nivel tisular de los tejidos, o sea, tisular. Origen cardiogénico: van a tener muchos niños con cardiopatías, cardiomiopatías, falla cardíaca, problemas de la conducción eléctrica, isquemia miocárdica, por ejemplo, en asfixia de los niños, y te van a dar un shock de origen cardiogénico. También pueden tener, veíamos en la clase anterior, fotografías de neumotórax a tensión, grandes neumotórax o taponamiento cardíaco que te van a dar un shock de tipo obstructivo. Y el disociativo es cuando hay anemia severa, no es que haya disminución de volumen, sino que hay compromiso de la concentración de hemoglobina. Para cuestiones de pregunta de examen, obviamente de aquí puede salir una pregunta fácilmente. Muy simple, se hace así que este cuadro tenganlo presente. En medicina hacemos muchos scores, han visto que en neonatología tenemos bastantes. Hemos aprendido el ABGAR, dentro de unos minutos vamos a aprender el Silverman-Anderson para la dificultad respiratoria. Y también van a encontrar un score de severidad del shock. Esto sí, olvídense que no va a haber una pregunta, porque no tiene sentido que se lo sepan de memoria. No les voy a poner un caso clínico para que me dé un score de shock. Eso sí que no le encuentro sentido. Porque total, en todas las unidades neonatales están las tablas pegadas por todos lados. Tenemos los files donde tienes todo, en la computadora tienes todo, así que esto no te lo tienen que aprender. El ABGAR sí, porque el ABGAR lo tienen que hacer rápidamente a la hora que tiene un niño, lo tienen que tener en la cabeza. Y el Silverman-Anderson, que vamos a ver ahora, también se lo tienen que saber, y de ahí sí va a venir una pregunta. Sobre el tratamiento de shock podríamos hablar un día entero y no terminaríamos. Y esto es algo que se habla más para R2, R3 de pediatría, incluso para pacientes de subespecialidad. Así que no vamos a entrar en detalles de cómo se maneja tal o cual cosa en shock. Pero sí, por lo menos decir lo que se hace en estos niños. Generalmente estos bebés van a estar en ventilación mecánica asistida, ya sea el CPAP o sea el niño intubado. Todos saben lo que es el CPAP, pero lo han escuchado en estas semanas. ¿Alguien lo tiene claro qué es el CPAP? CPAP. Para el CPAP usas tubo endotraqueal. ¿Qué se usa? ¿Y cuál es la diferencia entre el CPAP y el oxígeno con cánula vinasal? El flujo. Tú controlas las respiraciones. Todos saben lo que es el PIP y el PEEP. ¿Tienen claro eso? ¿Se acuerdan de fisiología? Eso lo vamos a hablar en un rato. Todo paciente en shock necesita un acceso vascular, obviamente, más de un acceso vascular. Un catéter, necesita monitorear todo, o sea, un balance hídrico estricto, que ya tuvieron clase de balance, aquí es totalmente estricto, y como es neonatología, se consideran hasta las fracciones de los mililitros. Manejo de volúmenes, plasma fresco, congelado, croquetas, frío precipitados, dependiendo del caso. Agentes inotrópicos,
vas a usar dopamina, adrenalina, noradrenalina, glucocorticoides en casos extremos, y en el caso de que hubiese daño de algún órgano, el manejo de este. Entonces, el tratamiento es el mismo que un adulto, van a variar las dosis, son mini dosis y de acuerdo al peso. En términos generales, el shock es falla circulatoria aguda, inadecuada perfusión tisular como consecuencia, y vas a tener las dos cosas que les decía: llega poco oxígeno, llegan pocos nutrientes y una inadecuada remoción de los productos de desecho. Esto te lleva a la disfunción celular y la muerte celular, que ya sería el shock terminal. Entonces, para cuestiones de shock neonatal, eso es lo básico que tienen que saber. No tienen que hacer manejo, no les voy a hablar de cómo se maneja la adrenalina, ni la noradrenalina, ni la dobutamina, porque ni siquiera de internos lo van a hacer, ni siquiera el R1 lo hace, porque eso se hace ya R2, R3, y si es residente de neonatología, lo va a hacer el residente de neonatología. Lo que sí tienen que tener claro son los trastornos respiratorios. Y vamos a hacer una figura con una tiza mejor. Se ve, la horizontal es tiempo y la vertical es presión. Presión en la vía aérea. Cuando yo inspiro, la presión en la vía aérea sube, porque se está inflando el pulmón. Se infla y cuando llegamos al máximo, llegamos a una presión máxima y ahí empieza la expiración y la presión comienza a bajar hasta que llega a un mínimo y de ahí empieza una nueva inspiración. Entonces, yo comienzo a inspirar, sube un máximo, después baja, sube otra vez y ahí baja. Esto me genera distintas presiones. Tengo aquí una presión máxima y tengo aquí una presión mínima. ¿Cómo se llama esta presión? P y P. P y P. Es la presión inspiratoria máxima, puede ser PIN en castellano, eso viene en inglés. ¿Y cómo se llama esta presión? ¿Cómo? ¿Y qué significa? Está al final, esto lo podemos dividir así. ¿Cómo se llama eso? Expiración. ¿Y cómo se llama este aquí? Inspiración. Si se dan cuenta, la curva nunca llega a cero. Porque ¿qué pasa si la presión llega a cero? Se colapsa el pulmón. Entonces, esta presión de reserva acá evita el colapso. Cuando yo programo un ventilador mecánico para un adulto, un niño, para quien fuera, yo le tengo que decir a la máquina algunas cosas. La máquina no va a funcionar sola. Yo le tengo que decir a la máquina qué presión expiratoria pico voy a usar. Le tengo que decir qué PEP quiero usar. Le tengo que decir mi tiempo inspiratorio, cuánto quiero que dure esto, que usualmente es de 0 a 3 a 0,4 segundos. Le tengo que decir cuánto tiene que durar esto y la máquina me va a decir cuál es la proporción entre inspiración y expiración, y le tengo que decir qué frecuencia respiratoria quiero, porque si yo le digo a la máquina quiero 60 respiraciones por minuto, ¿cuánto dura cada ciclo respiratorio? 1 segundo. Y a la máquina le digo que el tiempo inspiratorio quiero que sea 0.3, ¿cuánto va a durar el tiempo expiratorio? 0.7. Entonces ahí la máquina me va a dar la proporción entre inspiración y expiración.
¿Qué más le tengo que decir a la máquina? Le tengo que decir qué FiO2 quiero, porque esto yo lo hago con un gas que contiene oxígeno, pero le tengo que decir qué gas quiero, porque los ventiladores tienen un blender, un mezclador, que tiene un ingreso de oxígeno puro y tiene un ingreso de aire comprimido. ¿Qué es el aire comprimido? Oxígeno con 21% y nitrógeno en gran proporción y otros gases en menor proporción. Y la entrada de oxígeno es oxígeno al 100%. Y si yo le digo quiero un FiO2 de 50, va a mezclar ambos en el blender para darte un gas a una fracción de oxígeno que tú le estés pidiendo. Eso se llama el FiO2, a la fracción de oxígeno. ¿Cuál es el FiO2 mínimo? 21. Y el máximo, oxígeno puro, 100%. Entonces yo le digo todo eso al ventilador y el ventilador comienza a funcionar de acuerdo a lo que yo lo voy a programar. Quiere decir que este PDP normalmente está en el rango, digamos, de 3 a 4 centímetros de agua. Esto podría estar entre 12 y 16, etc. Hasta ahí todo bien. Recién vamos a explicar lo que es el CPAP. El CPAP significa darle una presión constante, por eso es CPAP, es presión aérea positiva continua. No hay flujo, no hay variaciones. El ventilador oscila. Te da una presión más alta, una más baja. Una presión más alta, una más baja. El ventilador suena, está trabajando. En cambio el CPAP es un sonido constante, es como si estuviese soplando así. ¿Qué presión usa el CPAP? Usa PIP, usa PP o usa una presión intermedia. Intermedia, ¿otra opinión? No puede usar PIP porque eso significaría que estás con el pulmón hiperinsuflado en todo momento, nunca expiras, estás en un enfisema. Si usaras una presión intermedia, también sería un enfisema. Tienes que usar una presión equivalente al PEP, simplemente para preservar esta presión de acá, para evitar el colapso. Entonces hay niños que están con dificultad respiratoria y tú le pones CPAP a 4 centímetros de agua constante, pero el niño necesita tener automatismo respiratorio para generar los ciclos respiratorios. El CPAP no te hace respirar, el CPAP solamente te da una presión de apoyo y tú haces el resto del trabajo. Entonces un niño que está en shock, con compromiso neurológico, si tú le pones CPAP no pasa nada, tiene que estar intubado y la máquina tiene que dar los ciclos respiratorios por él. Los prematuros a veces nacen con buen automatismo y con CPAP responden bien. ¿Por qué se creó el CPAP entonces? Sí, el ventilador mecánico sería mucho más práctico porque te da los ciclos. Porque el ventilador mecánico daña el pulmón de los recién nacidos y nos lleva a ¿qué patología? Displasia broncopulmonar. Bueno, agudamente te puede dar un neumotórax, pero como consecuencia te da la displasia broncopulmonar, ¿no? Que es la consecuencia de sobrevivir. La displasia broncopulmonar, que la vamos a tratar ahora, es una patología que podríamos decir que cada vez hay más, porque cada vez hay más prematuros que sobrevivientes. O sea, no es que estamos mal, al contrario. Si antes no sobrevivía ningún prematuro, no ibas a encontrar patologías de prematuros. Entonces, eso es el PEP, y eso tiene que ver con el CPAP. Por eso que en la clase anterior les puse una foto de un niño que tenía neumomediastino, ¿se acuerdan? Que estaba muy inflado, y yo les dije que ese niño estaba con CPAP. Quiere decir que la gran diferencia entre la cánula binasal, que te ponen una manguerita con 2 piquitos en la nariz y te da simplemente oxígeno al FiO2 que tú le digas a la máquina, pero te lo da sin presión, no hay presión, es un flujo, no infla nada. En cambio el CPAP te van a poner unos dispositivos nasales que encajan exactamente con el calibre de tu nariz y te manda una presión con resistencia. Quiere decir que eso puede inflar tu pulmón a esta presión, y como está entrando por la nariz también se va a ir por el esófago.
y también te va a llenar de aire los intestinos. Por eso que los niños en CPAP tienen que estar con una sonda orogástrica, para que haya descompresión gástrica del aire que se puede introducir. Las patologías más comunes que van a ver en neonatología, que ya las están viendo, son la taquimia transitoria, que la conversamos en la clase anterior, la enfermedad de membrana hialina, también algo dijimos, el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, es un cuadro desastroso, severo, feo, síndromes de fuga de aire, o sea, los neumotórax, persistencia de la circulación fetal, o sea, hipertensión pulmonar persistente, neumonías, etc. Y la enfermedad pulmonar crónica, que es la displasia broncopulmonar, y también podrías tener, aunque más alejado ya, las malformaciones del diafragma, que vimos también algunas imágenes, laringomalacia, Pierre-Robin, que también lo hablamos. ¿Se acuerdan del Pierre-Robin? Que había la mandíbula retrognatia, y hacía que la lengua esté muy grande en proporción a la cavidad oral y que haya retroceso de la lengua como obstrucción de vía aérea, ¿se acuerdan? Entonces, son causas mucho más alejadas de problemas respiratorios. Laringomalacia, ¿saben lo que significa malacia? Aparte del país. ¿Saben lo que es malacia? Mala formación. Laringomalacia, condromalacia, leucomalacia. Formación Patología, incompleta. tercer año. ¿Alguien sabe lo que es malacia? A ver, tú que siempre participas. ¿Tienes algún ejemplo? Te estás refiriendo más a las articulaciones, ¿no? Condromalacia. Con laringomalacia. Malacia tiene algo que ver con lo que tú dices. El término preciso es reblandecimiento. Un tejido se reblandece y ya no es funcional. Como bien da el ejemplo, si tú estás incubado mucho tiempo, tus cuerdas vocales se van a reblandecer y te va a dar una laringomalacia. Por eso que cuando se sabe que una persona o un niño va a estar mucho tiempo con tubos, se le hace una traqueotomía. También tu cartílago articular se puede reblandecer por sobreuso, por ejemplo, y te da condromalacia, clásicamente la condromalacia patelar del corredor. Y también puedes tener leucomalacia, que es el reblandecimiento de la sustancia blanca cerebral, que se da mucho en recién nacidos, secundario a la asfixia o a la hipoxia cerebral, etc. Y esa zona cerebral se reblandece y queda no funcional. Van a ver, si es que ya no tuvieron una clase donde seguramente han hablado de leucomalacia periventricular, LPV. Eso es una consecuencia terrible de los recién nacidos prematuros, que además tuvieron hipoxia, etc. Entonces, taquimia transitoria. Pero antes, este es el score, que dentro de un momento les voy a explicar la fisiopatología del score. Acá solamente entender que hay 5 parámetros. El quejido expiratorio, no es inspiratorio, por favor, en la pregunta del examen va a haber una que diga inspiratorio y ustedes van a volver a marcar sin pensar, pero es expiratorio. Si tú escuchas el quejido con el estetoscopio, entonces, sin estetoscopio, que todo el mundo lo escucha, el niño está con dificultad respiratoria y a la expiración sientes algo así, ese es 2. Si tú tienes que poner la campana de tu estetoscopio cerca a su nariz para escuchar ese quejido, es 1, y si no tiene 0. Aleteo nasal es un poco subjetivo. Si no tiene aleteo nasal, es 0. Si tiene aleteo nasal es 1, y si es muy marcado, o sea, se aperturan mucho las fosas nasales, eso es 2.
Y esto del aleteo nasal tiene una explicación que lo vamos a hablar en un momento, pero es simplemente para abrir el calibre de las vías aéreas y disminuir la resistencia al ingreso del aire. Retracción sifoidea, el apéndice sifoide, si ustedes lo conocen, es una causa muy común de consultas en los padres de sus recién nacidos en las primeras consultas postnatales, porque a todos los niños les ven debajo del esternón una cosita que sobresale y los padres no saben cómo se asustan, que es un tumor, que algo les ha pasado. Y esto, en la medida que el niño crece y el tórax crece más, porque al principio tiene mucho abdomen, eso comienza a esconderse y desaparece. Pero es una consulta, les van a preguntar mucho en las visitas de puerperio los padres si ese apéndice sifoide es algo malo. Entonces, este cartílago que se mueve, vamos a ver ahora en un gráfico por qué es un signo que nos ayuda a dar un score. Y también es subjetivo cuando es el movimiento, por ahí la restricción de este apéndice 2, mediano es 1 y 0 que no existe. Tiraje intercostal, cuando tienes compromiso de muchos paquetes musculares torácicos, o sea, de todos es 2, cuando solamente hay un discreto tiraje intercostal es 1 y cuando no hay es 0. Y finalmente el desbalance tóraco-abdominal, que eso lo vamos a ver mejor en una gráfica. Y esto nos lleva a la taquipnia transitoria del recién nacido. Conversábamos en la clase anterior de que en la etapa fetal el pulmón está lleno de líquido pulmonar y que el líquido pulmonar se produce a grandes velocidades, de 5 a 7 mililitros por kilo por hora se está produciendo por las células epiteliales respiratorias. Un niño de 3,5 kilos podría estar produciendo casi 25 mililitros por hora, que es un montón. Y el pulmón podría tener un volumen total de 20 a 30 por kilo. O sea, si pesa 3,5 kilos y tiene 30 por kilo, estamos hablando de como 100 mililitros en total, que se está constantemente cambiando. Entonces, 100 mililitros son 5 jeringas de 20. Entonces es bastante volumen. Este volumen está muy bien en la vía fetal, pero cuando nacemos tiene que irse. Y dijimos en la clase anterior que cuando al niño se le daba la señal de que estaba por nacer, y esa señal se llama labor de parto, y la labor de parto la desencadenan las prostaglandinas. Por eso que las pastillas de misoprostol, que son prostaglandinas, si son puestas en el fondo del saco de Douglas, y eso es un método abortivo, se diluyen, se absorben y te liberan una labor de parto, te desencadenan. Entonces hay mujeres que lo usan en las primeras semanas de gestación y abortan. Pero si tú lo haces con 39 semanas, te desencadena una labor de parto. Entonces las prostaglandinas son responsables de preparar el cuerpo de la mujer para el parto. ¿Qué significa preparar el cuerpo de la mujer? Dilatar y adelgazar el cervix para que el niño pueda pasar y preparar todas las estructuras pélvicas, musculares, ligamentosas, etcétera, para que el niño pueda pasar por el canal vaginal. Porque normalmente un niño de 3,5 kilos no podría pasar por ahí. Entonces se necesitan muchas horas, además de los 9 meses de gestación, muchas horas de preparación de los tejidos maternos para que el niño pueda nacer por vía vaginal. Pero así como la mujer se prepara y también se prepara para el sangrado que va a tener y todo lo que significa un parto, el bebé tiene que prepararse. Y una de las preparaciones que necesita el niño para nacer es que alguien le diga a su pulmón: para de producir tanto líquido. Y entonces le llega la señal a través de las prostaglandinas y el niño cesa su producción de líquido pulmonar. Pero lo que ya produjo, y esos 100 mililitros que están en el pulmón, también le tienen que decir: ahora absórbelo. Entonces el niño va a comenzar a absorber por vía hemática y linfática hasta el 80% del contenido pulmonar. El resto que queda va a ser eliminado por la compresión de la caja torácica por el canal vaginal cuando sale. O sea, el niño es exprimido. Y cuando nace, después de 12 horas de labor de parto y por vía eutóxica, o sea vaginal, el niño sale con un pulmón casi prácticamente seco y da su primer llanto, que es su primera inspiración, y comienza todo el proceso postnatal y la fase de adaptación, donde el niño al principio obviamente va a tener mucho moco, secreciones, porque el pulmón no está totalmente seco,
Escuchen la respiración de un niño que acaba de nacer, suenan secreciones, suena líquido. No es un pulmón perfecto. Pero imagínense un niño que nace por cesárea programada. O sea, una mamá tiene 39 semanas y dice, bueno, mañana a las 8 a.m. me operan. No ha tenido ninguna contracción, no ha tenido ninguna liberación de sustancias en la labor de parto, y de pronto al niño cortan la piel, el útero, y lo sacan sin previo aviso. Ese pulmón está repleto de líquido pulmonar, y la posibilidad de hacer una taquipnia secundaria a estar con agua en el pulmón existe. Y por eso se llama también pulmón húmedo, o síndrome de estrés respiratorio tipo 2, o el síndrome de Arling. Entonces el niño nace y de entrada tiene distrés respiratorio. Sí, nace y ya tiene dificultad, porque hay agua en el pulmón, no es algo que se comienza a formar. La evolución de estas patologías ya nace con distrés y va mejorando en las primeras 72 horas. Hay otras patologías que nacen bien y en las siguientes horas vas empeorando. Ellos nacen mal. Entonces es de inicio precoz. Si tú le das un poco de oxígeno, los niños se estabilizan. Por eso hay muchos recién nacidos, no sé, de familiares, que nace un bebé, todo bien en una cesárea, y dicen, ¿dónde está? No, está en la incubadora, con un poco de oxígeno. Y después de 12 horas, 18 horas, ya pasa con la mamá. Son trastornos de este tipo, más leves, pueden ser leves o pueden ser un poco más severos. Hay niños que incluso podrían llegar a necesitar asistencia ventilatoria. Todos ocultos al niño, al principio vas a encontrar solamente los ruidos típicos de unos estertores, pero nada más. Y más que dificultad respiratoria vas a encontrar taquipnia. ¿Qué encontramos en la radiografía entonces? Primero, es un pulmón que está hiperinsuflado. Al haber hiperinsuflación, aumentan los espacios intercostales y se horizontalizan. Entonces, puede haber líquido en las cisuras, derrame pleural, es raro, pero podría haber. Pero no hay broncograma aéreo, porque en este caso no hay consolidaciones, no hay infiltrados. Es una patología de resolución no tan larga, no tan severa, pero clásicamente, ¿qué es lo que tengo yo en la vía aérea en estos niños? ¿Agua o aire? Hay agua, aire también, pero hay agua. ¿Y el agua de qué color se ve en la radiografía? Radio opaco. Entonces la vía aérea se pinta de blanco y por eso le llaman el corazón velludo, porque de ambos lados del corazón salen los bronquios pintados de blanco. Entonces, clásicamente, pregunta de examen, la radiografía de la taquipnia transitoria es hiperinsuflación con aumento de los espacios intercostales, horizontalización de los mismos y el corazón velludo. Broncograma aéreo es al revés, que la vía aérea se ve de color negro sobre un fondo blanco. ¿Se acuerdan? Entonces, totalmente opuesto. Y en este caso, generalmente son niños a término. Porque nadie va a hacer una cesárea programada con 30 semanas. Entonces, estos niños se van a resolver generalmente bien en 2 o 3 días. La taquipnia transitoria está bien, el tratamiento es un poquito de oxígeno y esperar que la cosa se resuelva sola. No le vas a dar antibióticos, no le vas a poner tubos ni nada generalmente. Podrías usar un poco de CPAP a veces, y generalmente solamente con cánula binasal, el oxígeno. Pasamos entonces a la enfermedad de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio tipo 1, la taquipnia del tipo 2. Y esto ya lo vimos también en una clase cuando les dije que las 34 semanas era un punto de corte importante que demarcaba la diferencia entre muchas cosas. Decíamos que después de la semana 34 había maduración de diferentes partes del organismo de los fetos. Una de ellas era la maduración pulmonar, otra era la maduración del bulbo respiratorio, la otra era la maduración de la retina, de la función renal, maduración de la piel, maduración de la motilidad intestinal. Quiere decir, y de lo que les dije, la capacidad de succionar, deglutir y respirar. ¿Se acuerdan del 1-1-1 que hablamos en la primera clase? Quiere decir que un niño pasada semana 34 tiene menor incidencia de distrés respiratorio por membrana hialina
menor incidencia de apnias neonatales o apnea en prematuro, menos retinopatías en prematuro, mejor tolerancia oral, menores problemas renales, etc. Pero en el caso de la membrana hialina, la semana 34 va a marcar un punto importante. También dijimos en la primera clase estas grandes diferencias, que es muy distinto tener un niño de 30 semanas, un niño a término y un adulto en lo que se refiere al volumen pulmonar. Y esto era por la manera como maduraban los alvéolos. Y les dije que los alvéolos crecían a través de la septación, o sea, la alveolarización, que era aumentar el número de alvéolos, y el mecanismo era a través de un septum que separaba el alvéolo en dos. Y les dije que este fenómeno se daba más o menos hasta la primera infancia, y después ya no. El número de alvéolos que tienes hasta los 5 o 6 años es de 300 millones, y después ya no vas a tener más. Y si fumas, es tu responsabilidad destruirlos, pero no se van a regenerar. Entonces, un recién nacido a término tiene 50 millones de alvéolos, y un adulto o un niño de 8 años ya tiene 300 millones. Ya no vas a tener más. La superficie de intercambio gaseoso del pulmón de un recién nacido a término es de 3 a 4 metros cuadrados. ¿Se acuerdan que dijimos? Porque toda la superficie esférica del alvéolo está cubierta por una malla de capilares. Quiere decir que toda la superficie esférica, o sea, tridimensional del alvéolo, puede intercambiar gases. Entonces, 300 millones o 50 millones, en el caso de los términos, de alvéolos te dan una superficie de intercambio gaseoso de 3 a 4 metros cuadrados. Y en el adulto es de 75 a 100 metros cuadrados, como una cancha de tenis. Entonces tenemos que el prematuro podría llegar a ser 0,3 metros cuadrados. ¿Por qué tanta diferencia solamente en 9 semanas? Porque acá no es cuestión de peso, es cuestión de maduración alveolar, quiere decir mayor densidad de capilares, menor distancia entre el capilar y el alvéolo, y mayor perfusión alveolar, y eso se llama madurar, que aumente la perfusión alveolar, que aumente los capilares en su densidad, que disminuya la distancia entre los capilares y el alvéolo, etc. Por eso que hay una gran diferencia si tienes menos o más de 34 semanas. También hablamos de las fases del desarrollo pulmonar y dijimos que la viabilidad se da, pregunta de examen, en la fase canalicular. Antes de la fase canalicular no hay posibilidad de sobrevivir, entre otras cosas, porque no solamente hablamos del pulmón, sino hasta de la piel se puede hablar para entender la viabilidad. Antes de la semana 23 no hay fase canalicular, entonces no hay nada en el pulmón que te pueda hacer vivir. Por más que lo intubes y hagas lo que hagas, el niño no va a sobrevivir. La piel es un determinante importante también, porque el niño pierde agua y todo por la piel y se muere. Entonces vean que la fase alveolar, en donde se da la alveolarización, les decía que hasta los 5 años más o menos estás produciendo nuevos alvéolos, por eso que naces con 50 millones, pero puedes llegar a 300 millones a los 5 años. Así como se producen nuevos alvéolos, se tienen que producir nuevos capilares, porque si hay ventilación, tiene que haber perfusión. Entonces, la fase alveolar y la vascular van juntas hasta los 5 años, pero siguen produciendo alvéolos que son perfundidos. Repetimos lo del alvéolo, teníamos los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Dijimos que era como un balón antiguo de fútbol, que unos daban estructura esférica del alvéolo y los otros eran los más grandes que están ahí. Si vemos, bueno, ahora volvemos a los neumocitos. Dijimos que la gráfica anterior era eso, una gráfica, y que esto te da una idea mucho más certera de lo que es tridimensionalmente el alvéolo, ¿no? Es una esfera totalmente tapizada por una red de capilares muy densa que te da toda una superficie de intercambio gaseoso. A mayor maduración pulmonar, mayor densidad de capilar y mayor número de alvéolos, que te da una superficie de intercambio mayor. Y decíamos entonces que los neumocitos tipo 2, que son los grandes que están ahí, es donde se sintetizan, se almacenan
y se secreta el surfactante. ¿Dónde se almacena? En los cuerpos lamelares, pregunta Alexander. Y de ahí se secreta hacia la luz alveolar y está bañando todo el interior del alveolo, evitando el colapso. Mientras que los neumocitos tipo 1 le dan estructura al alveolo, ¿no? Son planas. Aquí tienen los cuerpos lamelares, los neumocitos tipo 2, una capa de surfactante, y si tú analizas el surfactante son capas y multicapas, fundamentalmente fosfolípidos. Esta es una gráfica muy vieja, me parece que es de la Universidad de Miami, si no me equivoco. Bueno, lecitina, esfingomielina. La lecitina es un componente importantísimo del surfactante. Quiere decir que en algún momento de la gestación, el surfactante, porque hace un momento hemos hablado de la estructura pulmonar, pero hablemos del surfactante, de la función, aumenta notablemente su cantidad. Vean cómo la lecitina, que refleja la cantidad de surfactante, se dispara a partir de la semana 34. Y hace mucho tiempo, cuando yo era interno en el 96, había un test que se llamaba el test de lecitina esfingomielina. Entonces tú tomabas, a través de la amniocentesis, sacabas líquido amniótico y se hacía el test, lo hacíamos en las guardias con unos tubos de ensayo, y sacabas la proporción entre la lecitina y la esfingomielina. Si salía 1 a 1, estabas acá. O sea, no había maduración. Y tú decías, este niño todavía que no nazca porque el pulmón está inmaduro. Pero si encontrabas 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, siendo el número mayor la lecitina, te traducía maduración pulmonar de manera indirecta, porque te estaba hablando de que había gran producción de surfactante. También hay otro test que hace el recuento de cuerpos lamelares en el líquido amniótico. ¿Por qué dijimos en la clase anterior de que el feto, cuando está dentro de su mamá, no inspira, pero sí bota los desechos pulmonares hacia el líquido amniótico? Por eso que en el líquido amniótico puedes encontrar lecitina y puedes encontrar cuerpos lamelares, pero no vas a encontrar todos los contenidos amnióticos dentro del pulmón. La fase sacular, vean, está ahí en la semana 23 en adelante, ahí hay sobrevida, ¿no? Hacia atrás, no. Y te dice lo que es el parto prematuro, ¿no? A partir de la semana 23. Esta gráfica es muy importante, no solamente para el curso, sino para la vida. FEV es volumen expiratorio forzado. Es el flujómetro que hacen soplar a los niños en las guardias de pediatría en emergencia. ¿Alguien está haciendo prácticas de pediatría? Sí, la tercera parte, ¿no? O 2/3. Y ahí, cuando llega un niño asmático, le dan el flujómetro y lo hacen soplar. Le dicen, sopla todo lo que puedas, y te marca una cosita que se llama el volumen expiratorio forzado. Si hay asmáticos en esta sala, de todas maneras hay asmáticos. Levanten la mano a los asmáticos. Claro, tiene que haber por lo menos 10%. Entonces, el asmático tiene mucha dificultad para expirar. Entonces, cuando llega un niño asmático, antes de empezar todo el proceso, lo hace soplar y te da un valor. Y de ahí lo nebulizas una vez, o 2, o 3, y entre cada nebulización vas probando la flujometría. Y va mejorando, hasta llegar a niveles óptimos, y el niño podría considerar mandarlo a casa. También tienes que ver la saturación de oxígeno, también tienes que ver el score, etc. Entonces, el volumen expiratorio forzado es un buen parámetro para ver función pulmonar. Claro, no es una espirometría, pero por lo menos te ayuda. Normalmente, un niño nace, vean la línea azul, y su volumen expiratorio va subiendo. Vean que ahí está a los 5 años, que es el punto en el que ya dejó de formarse más alveolos, pero la caja torácica crece, se hace más fuerte, el niño va desarrollando, entonces su volumen aumenta hasta los 25 años, donde están ustedes. Ustedes están en la etapa máxima, no solamente del pulmón, de todo su cuerpo. De ahí comienza el envejecimiento de todo. O sea, disfruten porque están en el mejor momento, en todo aspecto.
De ahí vean, tiene una meseta cortita y comienza a bajar tu función pulmonar. Pero ¿por qué no te sientes enfermo? Porque cada edad tiene unos requerimientos físicos. O sea, una persona de 50 años que le gusta correr ya no va a correr lo mismo que corría a los 25. Y él se va a sentir muy bien, porque cada edad tiene sus requerimientos. Y una persona de 75 años tiene una actividad física mucho menor, camina más despacio, puede hacer natación y nada más despacio, entonces sus requerimientos son menores y vive bien. Vean la línea que dice síntomas. ¿Cuándo aparecen síntomas secundarios al compromiso respiratorio? Si tú tienes un pulmón sano al nacer, nunca fumas y llevas una vida sana, nunca vas a tener sintomatología respiratoria. Y puedes morir de 90 años tranquilo. Pero si eres fumador, vean la línea punteada azul, comienzas a toser, a tener enfisema, a toser, y cuando cumplas 60, 70 años, han visto mucha gente de esa edad que respira rápido y se agita, no puede tener actividad física y tiene una vejez problemática, tosen todo el día, la pasan mal. ¿Cuál es lo triste? El 30% de los prematuros en Estados Unidos, menores de 1500 gramos, fuman. Entonces, cuando pasen los años, porque todavía esos chiquitos no tienen 50 años, cuando tengan 50 años van a tener sintomatología respiratoria y discapacidad respiratoria. O sea, van a estar en silla de ruedas, van a estar con oxígeno en casa, con solamente 50 años. Entonces, tu función pulmonar, si llevas una vida sana, nunca te va a dar compromiso de tu vida en términos generales. O sea, no vas a ser una persona con discapacidad, ni sintomatología, no vas a estar tosiendo, pero tú puedes cambiar eso a través del tabaco. Y si eres susceptible y además fumas, la cosa es peor. Entonces, el síndrome de distrés respiratorio tipo 1, enfermedad de membrana hialina, es una enfermedad por inmadurez, y la palabra membrana hialina no debería ser incluida en el nombre de la enfermedad. No tiene sentido. Anatómicamente, entonces, tenemos un pulmón inmaduro. ¿Qué significa inmaduro? Con menos número de alvéolos, con menor número de alvéolos, con menor cantidad de surfactante. Y al haber menos surfactante, menor capacidad de evitar el colapso. Quiere decir que es un pulmón poco elástico, poco distensible, esa es la palabra adecuada. Hay una área insuficiente para el intercambio gaseoso, ya vimos por qué. El lecho capilar es deficiente, o sea, menor densidad de capilares, y el intersticio es más extenso, o sea, hay mayor separación entre el capilar y el alveolo. Esto condiciona mayor distancia entre los alveolos y el endotelio capilar, que dificulta el intercambio gaseoso. Entonces, fundamentalmente, de acuerdo a la estructura pulmonar microscópica, eso pasa en la membrana o la enfermedad por inmadurez pulmonar. Desde el punto de vista de la función, como hay menos surfactante, no puedes prevenir el colapso. Hay un pulmón menos distensible. Y si hay dificultad para esta distensibilidad y el pulmón se tiende a colapsar, entonces no se establece la capacidad residual funcional. ¿Se acuerdan qué es la capacidad residual funcional? ¿Quién me lo dice? Volumen. Forzada. Botas todo el aire de tu pulmón y algo queda. Algo tiene que quedar, porque si no queda nada hay colapso. Entonces, eso que queda no se establece en el recién nacido prematuro y por eso hay colapso. Porque el surfactante te protege de ese colapso. Entonces el colapso alveolar condiciona que la oxigenación y la ventilación, por obvias razones, sean inferiores. Y cada respiración necesita mucho más esfuerzo para insuflar el pulmón. Vas a necesitar mucho más energía porque es un pulmón poco distensible. Quiere decir que es mucho más rígido. Y viene la palabra de distensibilidad pulmonar, o compliance pulmonar. Esa curva te habla en la horizontal, presión necesaria para inflar un pulmón. Y en la vertical, el volumen que ingresa al pulmón.
A ver, pongamos ejemplos muy simples. Yo les doy a ustedes para inflar un globo de cumpleaños, son grandes, y estoy seguro que casi todos los que están aquí lo van a poder inflar. Y eso, en las clases antes hacía eso, les traía globos grandes y todos los inflaban. Y después les daba globos de carnaval, los más chiquitos, que son menos distensibles. Y la mayoría de chicas no podían inflarlos. Y algunos que ya se esforzaban podían inflar un globo de carnaval. Pero si les daba una cámara de bicicleta, no la llegan a poder inflar. Y si les doy una de auto, menos, y de tractor, menos. En la medida que disminuye la distensibilidad, ¿qué necesito para inflar? Más presión, más esfuerzo. Y si en el caso del globo tienes que utilizar toda tu caja torácica, toda tu capacidad pulmonar para inflar, y te cansas. Pero si algo es muy distensible, no. Entonces, si yo necesito mucha presión para hacer ingresar un volumen, entonces disminuye la distensibilidad y la curva comienza a caer porque necesita mucha presión y a pesar de la mucha presión el volumen que ingresa es menor. Entonces cuando la curva cae a la derecha es porque está cayendo la distensibilidad. Y los ventiladores mecánicos actuales, unidades neonatales y también de adultos, todo es electrónico obviamente y táctiles, llegan a sus profesores que les enseñan la curva de distensibilidad pulmonar y van a ver cómo cada vez que el niño respira se hace esa curva, se hace así, sube y baja, sube y baja. Y la idea es que la curva se comience a levantar, o sea que mejore la distensibilidad. Y cuando tú le pones el surfactante, el pre, post, ves cómo la curva cambia. Entonces tenemos un pulmón que debería ser muy elástico y muy distensible, pero que en este niño prematuro es muy rígido. Ese es el pulmón. Y por fuera del pulmón está la caja torácica. Y la caja torácica debería ser muy rígida y muy fuerte. ¿Por qué la caja torácica debería ser muy fuerte? Porque nosotros tenemos el pulmón, que es el globo respiratorio. El pulmón tiene pegada una membrana que se llama pleura visceral. Luego sigue la pleura parietal, y la pleura parietal está pegada a la caja torácica. Entonces tenemos por fuera la caja torácica con su pleura y por dentro el pulmón con su pleura. Entre ambas pleuras, ¿qué hay? El espacio pleural, que es virtual y se hace real en un neumotor, ¿no? Este espacio virtual que hay ahí, líquido pleural, ¿no? Que da lubricación para que pueda haber distensión y todo, y que se mantenga la presión negativa. En este espacio hay presión negativa. Al haber presión negativa, las dos pleuras están pegadas. Donde va una, va la otra. Entonces la caja torácica, con los huesos costales, el esternón y todo, y sus músculos son mucho más fuertes que el pulmón. Entonces si tú inflas tu caja torácica, así, estás inflando tu pleura parietal. Y como tu pleura parietal está pegada a la visceral, va a hacer que el pulmón se infle. Entonces, al inflarse, por diferencia, por gradiente de presión, el aire entra por la tráquea. Entonces, si yo distiendo mi pulmón y no dejo entrar el aire porque cierro la boca y la nariz, no puedes. Entonces, la caja torácica tiene que ser más fuerte que el pulmón. Pero ¿qué pasa en el prematuro? Está todo invertido. El pulmón es muy débil porque es poco distensible. Pero la caja torácica, el pulmón es muy rígido y la caja torácica es muy débil porque sus huesos, si vieron prematuros, son muy débiles y tienen muy poca musculatura torácica. Entonces el pulmón le gana a la caja torácica. Y al ganarle a la caja torácica, cuando la caja torácica hace el esfuerzo para inflarse, el pulmón que está dentro, como es rígido, le dice, no voy a ir. Pero la caja torácica sigue insistiendo y como el pulmón no va, se hunden las partes más débiles de la caja torácica y se hunden los espacios intercostales y se hunde el apéndice sifoides porque el pulmón desde adentro se resiste a ser insuflado porque está muy rígido por todo lo que hemos dicho hace un momento. Entonces el recién nacido no está en capacidad de lograr suficiente presión respiratoria para abrir sus alvéolos carentes o escasos de surfactante. Entonces la caja torácica se retrae, correcto. La caja torácica de los niños
es muy débil. Entonces, ¿qué hace el recién nacido prematuro? Tiene un elemento más que se llama diafragma, que es grande, que es fuerte, es más fuerte que su caja torácica, y comienza a echar mano del diafragma de una manera violenta y comienza a generar grandes contracciones diafragmáticas, creando grandes presiones inspiratorias, pero generando poco ingreso de volumen, pero por lo menos va sobreviviendo el niño. El diafragma es una cúpula muscular, sí. Cuando está relajado es una cúpula, y cuando se contrae se aplana. Entonces es una cúpula así, y cuando se contrae baja. Este espacio que deja, esta diferencia de espacio, es el espacio que va a ocupar el aire que entra. Entonces los recién nacidos tienen una respiración muy abdominal, porque insisto, su caja torácica es débil. Y el diafragma va a formar parte dentro de un momento del Zimmermann-Anderson, cuando hablemos de la disbalance tóraco-abdominal. Entonces, si yo comprimo esta bolsa de reanimación, vuelve a su estado normal. Si yo expiro mi pulmón, inspiro y vuelve a su estado normal. Si yo soy un gigante y comprimo este globo aerostático, ahí se queda. No se va a volver a inflar. Entonces el pulmón sería como una bolsa de reanimación que debería de insuflarse rápidamente. Este es un alveolo maduro normal, donde hay fuerzas hacia afuera. El alveolo está constantemente con fuerzas para mantenerse inflado. Tú expiras, se infla otra vez. Mientras que un alveolo de un prematuro menor de 24 semanas, al haber ausencia o déficit surfactante, disminuye la distensibilidad y hay una constante fuerza que lo lleva hacia el colapso. Y el niño se defiende de esta fuerza que lo quiere llevar al colapso con diafragma, con esfuerzo respiratorio, y por eso aparecen signos de dificultad respiratoria que son el esfuerzo que hace el niño para no ahogarse. Es respirar rápido, utilizar todos sus músculos respiratorios, utilizar con gran potencia el diafragma, hasta que se agota, se fatiga y se muere. Y ahí aparece la neonatología para evitar esto y darle asistencia ventilatoria. El Zimmermann-Anderson, entonces, caja torácica, es lo azul, esternón, apéndice cifoides, costillas, espacios intercostales, tráquea, diafragma y abdomen.